prensa con Gustavo Alegret. Estas y otras cuestiones de esta actualidad en este programa que ahora comenzamos, Club de Prensa. El análisis con nuestros invitados que ya nos acompañan hoy con María Luisa Rosell. María Luisa es periodista, trabaja como corresponsal del canal de televisión 1TV, canal mexicano. María Luisa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias también. Y con Alfonso Fernández, es periodista, es corresponsal de la agencia EFE, especializado en temas económicos. Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. José Díaz Briseño, nuestro tercer invitado, periodista mexicano, corresponsal del diario Reforma. Pepe, buenos días. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a vosotros por estar con NTN 24, con Club de Prensa, el día en que nos fijamos en una jornada de paro nacional en Colombia. Hacía años que no se veía y la jornada transcurrió de manera, uno, multitudinaria, dos, ante el final de las protestas, actos, como dijo el presidente Duque, vandálicos. Protestas que se tornaron, como viene siendo habitual, desgraciadamente, en violencia en las calles. En las últimas horas el gobierno hace recuento y la oposición, por lo que hemos visto en las redes sociales, insiste en que continúa, que hay que continuar con esa lucha. Una protesta social que tenía múltiples facetas, múltiples elementos. Algunos protestaban por lo que podía haber sido o puede ser un paquetazo, una serie de reformas que quiere impulsar el presidente. Otros protestaban por la situación en Venezuela, otros por el proceso de paz. Múltiples procesos o múltiples rechazos sociales que convergieron en este paro nacional. Y María Luisa ha puesto en jaque a Iván Duque. Lo que llamó mucho la atención es un cacerolazo, algo que no se veía en Colombia y que, por lo que nos cuentan, fue masivo. Sí, es un paro nacional que sin duda pone a prueba la gestión del presidente Iván Duque. Es un paro que, como tú bien decías, no solamente aglutina a los sectores que están en contra de las reformas que ha presentado, que pretende presentar el gobierno de Colombia en breve, sino que es un paro que aglutina un poco más las divergencias y las oposiciones que hay en otros sectores del país, ¿no? Estamos hablando de las matanzas contra sindicalistas, la matanza contra indígenas en Colombia. Estamos hablando también de la protesta de los estudiantes que quieren un mejor sistema de educación, mayores recursos. Y, por supuesto, el tema económico, que es el tema de la protesta en contra de esta propuesta que se está gestionando, pero que todavía no se ha presentado al Congreso, de cambiar el sistema de pensiones en Colombia, que es administrado por Colpensiones, la organización o la institución gubernamental del gobierno colombiano, que es la que gestiona las pensiones en Colombia, que, según la propuesta que ha trascendido a través de los medios, intenta cambiar, flexibilizar el mercado laboral en Colombia, cambiando el sistema que rige actualmente de pensiones en Colombia, con lo cual varios gremios, el principal, que es el gremio de los sindicalistas en Colombia, ha planteado la principal propuesta. Es interesante anotar, Gustavo, que a diferencia de otras partes de América Latina, el gremio de los sindicalistas en Colombia ha estado muy golpeado en los últimos años, no solamente por los asesinatos, sino porque se ha intentado muchas veces silenciar las voces de sindicalistas cuando intentan protestar y sacar sus propuestas a la luz o sus objeciones a la luz. Y la reacción de la población en Colombia, en Bogotá y en otras partes del interior de Colombia, respaldando la convocatoria de la principal sindical colombiana, yo creo que dice mucho del despertar y del apoyo que han recibido las sindicales en Colombia. Recordemos que Iván Duque llega al poder el año pasado con el apoyo principalmente del empresariado colombiano. Y eso es muy importante notar cuando precisamente el clamor general es un poco el tema económico y el tema social. Sí, yo creo que hay que marcar lo que ocurre disculpa, en Colombia, en la ola, ¿no?, un poco de despertar o de agitación social que se ha visto en otros países, ¿no? Chile, Ecuador recientemente, etcétera. Sorprendía, en cierto modo, que Colombia no formase parte de esta ola, dada la situación económica, ¿no? Estaba revisando los datos, es uno de los países más desiguales de la región, ¿no? Justo con Brasil, según datos del Banco Mundial, el índice Gini ubica a los dos países como los más desiguales de la región, ¿no? Yo creo que estas protestas, que tienen un carácter muy transversal, como decía María Luisa, reflejan un desencanto no solo económico, sino social, ¿no? De que el gobierno no ha cumplido sus expectativas, no ha dado a entender que va a facilitar el modo de vida o el funcionamiento en Colombia como se esperaba, y lo que está provocando es una ola de frustración regional
que en el caso colombiano hemos visto cómo las protestas fueron masivas, no solo en Bogotá, sino en el resto del país, ¿no? Yo creo que es muy interesante cómo reacciona Iván Duque y también tener en cuenta que el presidente Duque siempre había referido al buen desempeño económico, ¿no? Y aquí una vez más vemos que los números macroeconómicos esconden más de lo que muestran, ¿no? Y en este caso Colombia lo que simplemente ha salido a la calle es para decir el crecimiento del PIB no es suficiente, aquí necesitamos una serie de factores que no estamos viendo en las universidades, en el sistema de salud, y si encima se plantean, como bien decías, reformas del sistema de pensiones que aunque no está muy bien concretada para dónde van a ir, siempre apuntan a una flexibilización, ¿no? Nunca apuntan a un aumento del gasto social, un aumento de la cobertura. Y eso es lo que hemos visto en Chile. Exactamente, pero yo creo que esto forma parte de la misma ola y lo que a mí me sorprendió personalmente es por qué Colombia ha tardado tanto, ¿no? Porque tenía todos los factores o todas las circunstancias para ser uno de los que encabezase estas protestas porque la cuestión, el gobierno yo creo que muchas veces ha estado por detrás de las demandas de la sociedad, ¿no? A mí me parece sumamente interesante como analista, como periodista que ve desde fuera estos fenómenos, porque uno, no podemos dejar de mencionar que hubo un tipo de, pues básicamente, propagación de estas protestas. No fueron, digamos, algo espontáneo, sino que se vieron justamente lo que estaba pasando en América Latina y los colombianos se preguntaron, ¿y por qué nosotros no salimos? Ese fenómeno me parece sumamente interesante de dónde estamos parados. En segundo lugar, también me parece interesante la variedad de causas que son motivo de la protesta ayer. Justamente Mayra Luisa hizo toda una descripción de cuestiones de pensiones, de salud, de cuestiones del proceso de paz, asuntos de sindicalismo. No hay una sola causa específica y eso hace a los periodistas muy difícil el trabajo de narrar lo que está ocurriendo sin estigmatizar las protestas. Se puede decir que es un malestar, ciertamente, como un sentimiento general. Y también creo que los periodistas hacemos mal en solo enfocarnos en cuántas pequeñas bombas Molotov cayeron o no. Porque si uno tiene amigos colombianos y lo que compartieron por las redes sociales de su experiencia en las marchas, al menos en Bogotá, fueron marchas alegres, pacíficas y llenas de energía, muy lejanas a los disturbios que ocurrieron al final y en algunas partes como Cali, que entiendo que hubo hasta algunos momentos muy tensos. Y sin embargo, entonces, los periodistas a veces tendemos a destacar las partes violentas, el fuego, porque eso pues decididamente hace más fácil la narrativa. Y sin embargo, a mí lo que me sorprendió como mexicano es la alegría de las marchas de ayer en Colombia. En las calles, incluyendo el cacerolazo, la gente con instrumentos musicales, cantando, pegando, haciendo todo tipo de protesta, que me pareció muy saludable que el pueblo en general ejerza su derecho a la libre manifestación. Solo agregaría algo a lo que señala Pepe, y es que las protestas en Colombia llegan a un momento en donde la gestión del presidente Duque tiene un 69% de desaprobación según los últimos sondeos de Gallup, que es muy diciente, es una cifra muy alta. Comparado con otros presidentes que han enfrentado escenarios iguales o similares de protestas, no sorprende. Sin embargo, Duque tiene solamente un año de gestión, llegó en agosto, y la otra cosa que también es importante notar es que el presidente Duque no tiene mayorías en el Congreso y la oposición ha aglutinado muchos esfuerzos, tanto así que el ministro Guillermo Botero, el ministro de Defensa, se vio forzado a renunciar ante la presión de la oposición después de la intervención militar en unos lugares en donde habían disidentes de las FARC, que ocurrió hace pocas semanas. Entonces, y que derivó en una matanza de adolescentes. Y que derivó en una matanza donde murieron 8 menores, que eso también ha permeado en la sociedad civil colombiana. Yo creo que esto es más allá del descontento solo por las reformas económicas, como dije al principio, y creo que si el presidente Duque no encamina su gestión a tener una plataforma social mucho más amplia que incluye otros sectores de la sociedad, puede correr el riesgo de enfrentar mayores protestas en los próximos meses. Sí, yo creo que coincido con María Luisa. Yo creo que sí hay un malestar contra la gestión del presidente, pero también es cierto que se están expresando quejas por problemas añejos que no necesariamente vienen de la gestión de Duque. La recomendación al presidente es no se lo tome personal. Póngase es imposible no tomárselo personal cuando uno es político. Póngase a disposición de la gente a conversar, a escuchar los reclamos
somos legítimos, pues si no, si se lo toma personal es terrible porque simplemente hay una cerrazón y eso refuerza justamente la percepción de las personas. Y en ese llamado que haces, ¿cómo valoras el papel que tiene la oposición? Por ejemplo, Gustavo Petro, que es una de las figuras de la izquierda colombiana, que ha alentado, no solo ha participado, sino que ha alentado esas protestas, tras la jornada de ayer, continuó incitando a que continúe esa protesta. Yo creo que si uno se fija a las personas que participaron ayer, que salieron y que participaron en el cacerolazo, muy difícilmente estarían unidas en un solo objetivo. Yo creo que todas tienen distintas reivindicaciones y no tienen una posición política específica. Justamente también participó en las protestas Claudia López, la próxima alcaldesa de Bogotá, y justamente tiene una posición política mucho más distinta a Petro. Y lo interesante de estas protestas de ayer, lo que vuelvo a insistir, es que fueron una multitud de reivindicaciones que nos muestra que la sociedad colombiana es muy diversa, con distintos puntos de vista, y eso ayuda mucho en una sociedad que está constantemente en una polarización. A mí me llama mucho la atención y me gusta mucho el debate o la conversación al respecto de si existe o no en América Latina una izquierda moderna y democrática, una izquierda socialdemócrata, al estilo de lo que conocemos, por ejemplo, en las sociedades europeas, incluso en Canadá, o el Partido Demócrata, el Partido de Centro Demócrata de Estados Unidos. Y cómo siento que la izquierda ha secuestrado la posibilidad de que exista una socialdemocracia por esos lazos que tiene con determinadas amistades peligrosas, dejando huérfanos a gran cantidad de latinoamericanos que detestan o que abyectan de políticas neoliberales, y que probablemente votarían por esas opciones, y ahí has hecho la distinción entre Claudia López y Gustavo Petro. ¿Es algo que se puede replicar, que también veis que se puede replicar en el resto de América Latina? Sí, yo creo que la cuestión de estos movimientos transversales es que como generador de protestas son muy potentes, pero es necesario encauzarlos de alguna manera, ¿no? Y la cuestión política tradicionalmente se encauzaba a través de los partidos, ¿no? Lo que hemos visto es que falta una cierta madurez, una cierta capacidad para generar estos nuevos espacios políticos que se adapten a la realidad y a la sociedad contemporánea, ¿no? En Latinoamérica, como bien decías, en muchos casos la izquierda vive un poco rehén del pasado, que muchos hablan el típico libro de Galeano sobre las venas abiertas, ¿no? Que como que han marcado una dinámica y que es muy difícil salirse de esas cadenas de la izquierda clásica latinoamericana, y es muy difícil ponerlos en la actualidad. Yo creo que ese es el gran reto que tiene Latinoamérica ahora, ser capaz de actualizar estas cuestiones, y también desde la derecha, ¿no? Porque la derecha como que se han replicado como un negativo, ¿no? La cara y la cruz en estas cuestiones de la izquierda antigua y la derecha antigua. Necesitan como lavarse la cara, y yo creo que en muchos casos igual lo que haría falta sería una refundación de los partidos para adaptarlos a los tiempos actuales, ¿no? Porque las circunstancias han cambiado, estamos en el 2019. Y alejarse de la radicalidad de los extremos. A mí me parece que eso es lo que vuelvo a rescatar de lo que ocurrió ayer. La polarización que se está viviendo no solo en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, es un riesgo de nuestras sociedades, porque justamente con los medios de comunicación que tenemos ahora, en particular las redes sociales, eso hace que se fragmente el mensaje, y la gente que polariza son las que ganan adeptos. Y esta cuestión justamente de que haya más voces presentes es altamente notable, y yo creo que es importante decirles a nuestros políticos, no solo es blanco o negro, hay muchos grises en medio que podemos conversar. Yo agregaría solo un comentario final, Gustavo, si me permites. Es que hay que recordar que en las constituciones de nuestros países en América Latina el derecho a la protesta está consagrado, es parte de los derechos civiles que tenemos en América Latina, y en Colombia particularmente ha habido mucho temor antes de esta protesta, particularmente en el caso colombiano, por la estigmatización en contra del derecho a la protesta. Es muy importante ver la reacción, por ejemplo, del Centro Democrático, el partido del expresidente Uribe, que es el que apoyó al presidente Duque para llegar al poder, la forma como ha presentado, la reacción que ha tenido, la forma como ha presentado su posición frente a la protesta, frente a estos reclamos. Y básicamente dice que lo que hay es una campaña de desestabilización contra el gobierno de Iván Duque. Y pone de chivo expiatorio al Foro de Sao Paulo. Lo cual contribuye a esa dinámica de estigmatizar al otro y radicalizar al otro,
y eso sucede, desaparecen los interlocutores en política y entonces las sociedades entran en ese proceso en la que, como dice el Latino Barómetro, los partidos políticos tienen una popularidad del 12-13% entre los latinoamericanos. Sin partidos no funciona el sistema. Pero ¿qué es lo que ha hecho el presidente Uribe, por ejemplo, en este caso? Es hacer eco de lo que ha dicho, perdón, el presidente Duque, hacer eco de lo que dice el Centro Democrático, que efectivamente hay una campaña de desestabilización, y lanzó una campaña muy agresiva diciendo Colombia no para, ¿no?, frente a las protestas. Son las 4:46 de la tarde en Tel Aviv, la capital de Jerusalén. Benjamín Netanyahu, el primer ministro, que está en funciones tras 2 procesos electorales que han fracasado en su intento de dar con un nuevo gobierno y que ahora enfrenta, Netanyahu, cargos por corrupción, soborno, fraude y pérdida o ruptura de confianza. Los cargos se han presentado en las últimas horas. La oposición y los partidos del Parlamento ya le han pedido la dimisión. Y Netanyahu esperaba que con la victoria en unas elecciones, muy probablemente por su inmunidad, podía superar esos procesos que se le venían hace tiempo, que se sabe de los mismos. Ha habido una parálisis política que se mantiene, no hay de momento esperanzas de que haya un acuerdo del resultado de esas segundas elecciones que dieron con una fragmentación del Parlamento, y Alfonso, parece que Israel se enfrenta ahora a un primer ministro que puede acabar encausado y a un periodo, unas terceras elecciones. Seguramente no le gana a España, que fueron 4. Pero... Sí, es una competición ahora mismo muy reñida, pero en este caso yo creo que Israel va por ese mismo camino, ¿no? Han sido incapaces de llegar a un acuerdo. Parece que la única solución es volver a consultar a las urnas, y esto en un contexto especialmente complicado con Netanyahu, ¿no?, que es el gran referente político de Israel de más de la última década, contra las cuerdas, ¿no? Recordemos que hace unos años también tuvo un par de casos judiciales importantes de los que logró escurrirse con agilidad, ¿no?, de alguna manera. Yo creo que será muy interesante ver cómo esto se reconstituye, ¿no? Pero también es cierto, yo creo que el tiempo de Netanyahu está un poco llegando a su fin, ¿no? Después de haber controlado de una manera férrea Israel durante años, yo creo que esta situación es un poco el mazazo de que abre el principio del fin de Netanyahu como referente político de Israel, ¿no? Sí, es justamente lo que ocurrirá después de esta pues acusación directa a Netanyahu. Viene el dilema sobre si su partido le va a ser fiel y si se abrirán justamente las quiebres al interior sobre quién lo apoya y quién no. Y eso, como dice Alfonso, marcará lo que viene. Ya Netanyahu ha ganado un lugar en la historia al ser el primer ministro con más duración en la historia de ese país. Pero sí, creo que es siempre difícil decirlo, pero estamos ante aguas no conocidas, porque nunca había ocurrido esto en Israel. Si se logra convocar una terceras elecciones, también sería inaudito que no se forme un gobierno tan rápido. Y lo que vaya a ocurrir pues depende justamente de aquellos aliados que decidan, es el momento de abandonar el barco. Yo coincido, yo creo que la clave en Israel está hasta qué punto el partido de Netanyahu está dispuesto a seguir apoyándolo. Al parecer no estaría tan dispuesto, ese es el mayor temor que tiene Netanyahu. Por supuesto, él no está obligado en este momento, hasta donde yo entiendo, a renunciar a su cargo. La ley no lo exige, a pesar de que ha sido imputado por el fiscal general de Israel, porque él no quiere perder su inmunidad. Una vez que deja el cargo, él inmediatamente correría el riesgo de que se le iniciara el proceso judicial mucho más rápido, mucho más expedito, que siendo un primer ministro en ejercicio. Como bien decía Pepe, es la primera vez en la historia que un jefe de gobierno de Israel es acusado por el fiscal general por soborno, fraude, son tremendos cargos. Él ya había sido investigado en otras 2 oportunidades anteriormente, esas investigaciones al final fueron desechadas, pero cuando uno sigue todo el recorrido desde las primeras investigaciones hasta estas últimas, en realidad los cargos y las investigaciones son mayores. Se le acusa, por ejemplo, de haber recibido o de haber dado favores a uno de los diarios más importantes de Israel a cambio de rebajas de impuestos. Hay una compra que entiendo que es muy controvertida de submarinos por más de $2.000 millones. También entiendo que hay favores que él recibió o regalos muy lujosos que él recibió, su esposa también.
a cambio también de rebajar o dar rebajas fiscales a algunos empresarios, y también entiendo que está siendo investigado o ha sido investigado por el tema de esta gran compañía de telecomunicaciones en Israel, a la que también le habría ofrecido rebajas fiscales. Es decir, una serie de investigaciones que al final podrían terminar con la caída de Netanyahu y, por supuesto, lo que significaría para Israel en un momento en donde no hay claridad qué va a pasar con la sucesión de poder, quién viene después en medio de un entrampamiento en donde no han logrado formar gobierno hasta ahora. Vamos a la pausa. Esto es Club de Prensa, mesa de análisis, hoy con los invitados que nos acompañan. Primera pausa, decimos, y regresamos con otras cuestiones de la actualidad. Hablaremos del proceso de juicio político al presidente. 3 minutos y las 10 de la mañana en la capital estadounidense. Un viernes en el que ha terminado la segunda semana de audiencias que forman parte de ese juicio político que avanza en el Congreso liderado por los demócratas para saber si el presidente Donald Trump abusó de su poder utilizando la estructura, los servicios del Estado para fines políticos en una investigación que presuntamente se le exigía al gobierno de Ucrania a cambio de la ayuda militar comprometida, ayuda de Estado. Bueno, esta semana diversas voces han tomado la palabra. En las últimas horas resuena la de la experta del Consejo de Seguridad Nacional, experta en Rusia, la señora Fiona Hill, quien dejó muy claro que el Departamento de Estado y los funcionarios tenían una labor de hacer política de seguridad nacional, y luego estaba el entorno del presidente Trump con algunos embajadores, como por ejemplo el embajador ante la Unión Europea de Estados Unidos, nominado por el presidente Trump, un empresario venido ex novo a la diplomacia, quienes avanzaban esa agenda de interés personal. Esto es lo que se está escuchando en el Capitolio, Alfonso, y que ahora cierra este periodo de audiencias y abre una incertidumbre que podría llevar a una votación en caso de que el Comité Judicial, después de que el de Inteligencia presente sus conclusiones, el judicial presentase los cargos del proceso de juicio político, y ahí nos iríamos al entorno de Navidad de una posible votación. Sí, lo que se está valorando ahora es que la votación en la Cámara de Representantes acerca del juicio político se produzca a final de año, en torno a Navidad, ¿no? Lo que hemos visto esta semana ha sido como los últimos fuegos artificiales, digamos, de la investigación, ¿no? Ayer estuve presente en la comparecencia de Fiona Hill y se percibía una tensión dentro del Congreso muy notable. Tensión y luego también un cierto hastío, ¿no? Porque uno cuando asiste a estas audiencias hay un gran componente de repetición, ¿no? De constantemente repetir cargos, las posiciones están totalmente encontradas y uno ya sabe casi de antemano qué van a decir los demócratas, qué van a decir los republicanos. Pero yo creo que esta semana tuvo dos grandes momentos, uno con la comparecencia del embajador ante la Unión Europea, Gordon Sondland, que, como bien dices, amigo y donante republicano y al que se le fue premiado con el cargo en Bruselas. Digamos todo, el señor Sondland entregó $1 millón para los eventos, los festejos de la toma de posesión del presidente de Estados Unidos. Eso sí es un quid pro quo. Clarísimo, ¿verdad? No, pero también hay que decir que es algo bastante habitual aquí en Estados Unidos el hecho de que haya muchas embajadas que se den a donantes, ¿no? Obama lo hacía, que las compren. Bush. Sí, bueno, digamos que es una transacción financiera, ¿no? Pero el testimonio de Sondland fue bastante explosivo porque sí que dejó claro, sin muchas ambigüedades, que hubo presiones para que el gobierno ucraniano investigase a los Biden a cambio del desembolso de esta ayuda militar o de un encuentro entre Zelensky, el presidente ucraniano, y Donald Trump aquí en la Casa Blanca, ¿no? Y el segundo fue ayer con Fiona Hill, pero me parece más interesante, ella lo que dibujó un poco es la diplomacia paralela que ha generado el presidente Trump en la política exterior, ¿no? En el que están, como bien decía Gustavo, los funcionarios, los diplomáticos de carrera, y luego los agentes enviados por el presidente Trump para ocuparse de sus asuntos, ¿no? En este caso, Rudy Giuliani a la cabeza, ¿no? Un personaje bastante brumoso, por decirlo de alguna manera, pero que siempre está detrás de todos los tejemanejes, ¿no? Y luego ella también dejó muy, muy claro y muy en evidencia sobre la mesa el rol de Rusia como uno de los grandes motores de generación de confrontación e incertidumbre, hasta el punto que dijo: el hecho de que estemos aquí es un éxito para Moscú. Esto es lo que está buscando, ¿no? Esta confrontación entre republicanos y demócratas, especialmente a menos de un año de las elecciones generales
aquí en Estados Unidos de 2020, ¿no? Pepe. Bueno, perdón por adelantarme, María Luisa, pero el tema aquí es que justamente habla la señora Fiona Hill, la experta en Rusia del Consejo de Seguridad Nacional de Donald Trump, de básicamente cómo los republicanos adoptaron lo que ya se mencionó, esta narrativa paralela casi inaudita de creer, de cómo supuestamente el gobierno de Poroshenko habría ayudado a la campaña de Hillary Clinton a través de una operadora del Partido Demócrata a básicamente intervenir en la campaña presidencial porque le pidieron a Ucrania supuestamente investigar los lazos inexistentes, según ellos, entre el presidente Trump y Putin, Rusia. Toda esta narrativas ficticias. Esta narrativa ficticia la presentó la señora Fiona Hill y les dijo: ustedes están siguiendo el libreto de Moscú. Y eso fue un momento increíblemente fuerte del testimonio ayer. Y me parece que sí quedará para los anales de la historia que el Partido Republicano, que por tanto tiempo había sido pues la piedra de toque para contener a la Unión Soviética, ahora esté comprándole las narrativas paralelas que lanzan los exagentes de esos servicios del KGB que ya no existen. Entonces me parece fascinante y sin embargo, Gustavo, debo de ser honesto. Creo que esto es fantástico para nosotros como periodistas, pero como ya lo hemos dicho en esta mesa, más allá del beltway o el cinturón que rodea a Washington, no sé qué tanto efecto tiene para cambiar la opinión de las personas sobre el impeachment. ¿Y qué tanto efecto va a tener dentro del Partido Republicano una vez que efectivamente los artículos del impeachment sean sometidos a votación? Evidentemente los demócratas tienen mayorías en la Cámara de Representantes y muy probablemente ese proceso sea aprobado en la Cámara de Representantes. Una vez que llegue al Senado probablemente quede bloqueado porque no hay hasta ahora ningún indicio que muestre que los republicanos en el Senado están dispuestos a darle la espalda al presidente. Todo lo contrario, hemos visto que hay un esfuerzo muy grande por más bien cambiar la narrativa de los debates y más bien iniciar un encauzamiento y un proceso contra Joe Biden y contra el hijo. Lo que los republicanos quieren es traer, como sea, a Joe Biden a testificar al Congreso. Eso es lo que buscan y de hecho lo dicen, lo han repetido esta semana. Yo coincido tanto con Alfonso como con Pepe que esta semana ha quedado muy claro y muy en evidencia. Primero, que el presidente era muy claro y muy explícito al decir que quería las investigaciones en contra de los Biden a cambio de darle una cita al presidente de Ucrania, a cambio de continuar con la ayuda que había sido frenada, la ayuda y la asistencia militar a favor de Ucrania. Que Fiona Hill, la funcionaria experta en Ucrania y en Rusia, ha dicho el día de ayer, era muy importante porque tenían que contener a Rusia. Lo ha dicho ella y lo han dicho todos los otros testigos que han pasado en estas últimas audiencias. Y lo otro es que queda claro que el embajador de los Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, así como Volker, embajador o enviado especial de los Estados Unidos a Ucrania, y Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente, tenían efectivamente, como dijo Alfonso, una diplomacia paralela de la que el presidente era el que mandaba todo el guión, el que armaba todo el libreto, y había una permanente colisión entre estos funcionarios y los que realmente llevan adelante la política de seguridad nacional. Yo creo que eso ha quedado en evidencia, pero no sabemos al final si estos testimonios y estas argumentaciones van a tener un efecto en concreto a la hora del apoyo republicano. 12:05 de la tarde en Buenos Aires. Se está produciendo una sorprendente situación, y es que Mauricio Macri va a terminar su mandato el próximo 10 de diciembre. Alberto Fernández tomará la presidencia del país y en esta transición se está debatiendo una de las leyes más polémicas que uno puede imaginarse o que podríamos mencionar cuando se trata de sociedades latinoamericanas. Es la legalización del aborto. Alberto Fernández ha dicho que va a apoyar un proyecto de ley que va a permitir la legalización del aborto en Argentina, revirtiendo así una derrota que se produjo el año pasado, en el 2018, cuando la Cámara de Diputados aprobó el proyecto, pero el Senado la acabó frenando y haciéndola descarrilar. Lo que podría pasar ahora es que Macri toma la iniciativa y Alberto Fernández remata y permite que esa ley avance. En las últimas horas, María Luisa, Fernández ha dado una entrevista a un medio de comunicación
Y quiero leer la cita porque me parece relevante para nuestro análisis. Dice Fernández: debemos respetar tanto a la mujer que siente, que es un derecho sobre su cuerpo, como a la mujer que siente que Dios no le permite hacerlo. Y cuando uno despenaliza y legaliza el aborto, no lo hace obligatorio. Por lo tanto, el que sigue teniendo la convicción de que Dios no lo permite, que no lo haga, y respetémoslo, y respetemos también a los otros. Sí, yo creo que Alberto Fernández, presidente electo de Argentina, no solamente ha dado un gran gesto histórico en Argentina, o ha hecho un gran gesto histórico político en Argentina que ningún otro presidente se había atrevido, sino que además se ha desmarcado muy claramente de Mauricio Macri. Mauricio Macri permitió que el debate político para la legalización del aborto se llevara adelante en el Congreso, pero no lo respaldó. Lo que ha hecho Alberto Fernández es respaldar públicamente, con estas declaraciones y con su anuncio de que va a llevar adelante un proyecto de ley, el respaldo para la legalización del aborto en Argentina. Con lo cual, no solamente se gana el aplauso de las mujeres en Argentina, sino yo creo que también manda una señal al resto de América Latina. Argentina tiene leyes punitivas para las mujeres que intentan hacerse un aborto cuando no hayan sido víctimas de un abuso sexual o cuando no esté en riesgo su vida. Y son víctimas que acarrean cárcel. Solamente cifras recientes del año pasado señalan que por lo menos unas 30 mujeres solamente en Buenos Aires murieron por intentar hacerse un aborto y no lo consiguieron. Las condiciones siempre son las mismas, son las mujeres pobres en América Latina o en el resto del mundo, las mujeres que no tienen información, menores de edad, muchas de ellas han sido víctimas de abuso. En otros casos simplemente las condiciones no favorecen, no es posible que una mujer pueda hacerse un aborto en condiciones legales, de salud, correctas, etcétera, etcétera. Yo creo que es muy importante lo que ha ocurrido en Argentina, porque podría iniciar, no solamente como está ocurriendo en Argentina, el debate para la legalización del aborto, sino también lo mismo en el resto del continente. Y yo creo que es muy importante. Sí, yo creo que desde luego es un paso muy importante por parte del presidente electo Fernández. Otra cosa es qué ocurrirá en el Congreso a la hora de sacar o no sacar adelante esta cuestión. Yo creo que aquí lo que se demuestra una vez más es que el peronismo es un gran termómetro de la situación social y de las exigencias populares, ¿no? Fernández ha detectado rápidamente que es una demanda creciente, que encima afecta a un sector muy amplio de la población, a todas las mujeres y con especial incidencia a las más jóvenes, ¿no? Yo creo que se está desmarcando, como bien decía Marisa, totalmente del legado de Macri y queriendo dar un golpe, yo creo, social en la mesa importante, asumiendo, yo creo, en el contexto, en el background, que lo que va a poder hacer a nivel económico es muy reducido, ¿no? Entonces sí. Yo creo que asumiendo que por ese lado no va a tener mucho margen de maniobra, he dicho que por lo menos que quede bien claro que mi posición en este sentido es tajante y yo voy a ser el que lidere la cuestión. Porque como Macri, si bien no lo apoyó, sí que permitió que hubiese una votación, algo que también era histórico, ¿no? Recordemos que Cristina Fernández Kirchner, en el 2007 creo que fue, se opuso a esta cuestión del aborto, ¿no? Entonces yo creo que también la evolución de la sociedad argentina es notable, y si en algo yo creo que ha demostrado inteligencia y destreza el peronismo es en adaptarse a cualquier situación que se produzca en el país con un gran pulso de la calle, ¿no? Yo creo que en este caso son dos cosas: a nivel histórico, a nivel político muy importante la decisión, pero también un nuevo gesto de inteligencia política por parte de Fernández, ¿no? Sí, yo creo que Alfonso ha dado en el clavo. Se espera que este año la economía argentina se contraiga más de 3% y el próximo año los pronósticos es que sea de 1%, si es que las cosas se mantienen como está, pero es muy probable que la situación empeore. El tema es, ¿por qué lo presentas como tu principal punto de llegada en diciembre al poder? Es entrar a una guerra cultural de calles en el Congreso directamente. Pues esto no te habla de otra cosa, sino, como bien decía Alfonso, de una decisión de intentar presentar el tema social como en los medios más importante que el tema económico, que será difícil, y de galvanizar una base de izquierda para lo que viene. Yo creo que es una jugada política difícil,
que va a provocar pues escisiones dentro del propio peronismo más hacia adelante, pero en principio sí le garantiza un apoyo social frente a decisiones que serán polémicas cuando vengan los tiempos del ajuste que le tocará hacer. Y esto siempre en análisis políticos se recuerda, y es que un mandatario tiene capital político al inicio de su mandato. Es decir, aquellas reformas o proyectos que quiere impulsar que no tienen, son necesarios y no tienen todo el apoyo social, hay que impulsarlos al principio, porque si los impulsas al final es cuando te encuentras las protestas y eso tiene un impacto más directo en... Y Macri es el perfecto ejemplo. Macri es el perfecto ejemplo. Vamos a la pausa. Esto es Club de Prensa. 4:17 de la tarde en Madrid, España. Hoy conocemos los resultados de una encuesta realizada por el Centro de Estudios de Opinión que da algunas pistas sobre cómo ven los españoles y los catalanes el conflicto entre Cataluña y España. Y lo sorprendente son algunos datos que ponemos a consideración de la mesa. El primero es que la mayoría de españoles, un 66%, está a favor de resolver ese conflicto con diálogo y negociación. En algunos casos es sin límites, en otros es en el marco de la Constitución. Pero casi 7 de cada 10 españoles estarían a favor de esa solución. Y frente a la pregunta de ¿es necesario más mano dura?, el 27% de los españoles diría sí. La respuesta al conflicto catalán es mano dura. ¿Qué quiere decir mano dura? ¿Qué significa ese 66%, Alfonso? Bueno, yo creo que la cuestión es que en este tipo de preguntas abiertas, cuando a los ciudadanos se les pregunta si está a favor del diálogo o de una cierta mano dura, como se habla aquí, obviamente todo el mundo, de manera mayoritaria, estás a favor de conversar y tratar de llegar a un acuerdo, ¿no? La cuestión de la mano dura, interpreto que va por lo que se considera la aplicación del artículo 155, que supone suspender la situación, la autonomía catalana de manera temporal y intervenir algunas de sus instituciones, ¿no? Lo que está claro es que la mano dura ya se probó, ¿no? Hubo artículo 155 después de la Declaración Unilateral de Independencia y hemos visto que tampoco se llega a una solución con esa supuesta mano dura, ¿no? Por lo tanto, el diálogo, entendido en sentido amplio, parece ser la preferencia de los españoles. Obviamente, como mencionabas, luego, si se aplica un poco, se aumenta el foco, está la cuestión de, dentro del marco constitucional, un 46% y sin límites, un 20%, ¿no? Yo creo, de todas formas, que estas encuestas siempre son un poco confusas por la manera de hacer las preguntas, ¿no? La mejor encuesta, aquí son las elecciones, ya ha habido elecciones en España hace apenas unas semanas y lo que ha quedado claro es, una vez más, la confusión, la fragmentación, pero a la vez la consciencia de que esto solo se puede solucionar de una manera dialogada y en el que se establezcan unos marcos establecidos. Lo que pasa es que no está muy claro. El problema es que los partidos políticos, precisamente para evitar entrar en la polémica, no son claros en qué tipo de respuesta hay que darle al tema catalán. Tengo poco tiempo, se me va 20 segundos y 20 segundos. Yo veo claramente que en España hay mucha dificultad en ese momento en formar un gobierno, para comenzar, antes de ir al tema del referéndum, al tema de la encuesta. Una de las cosas que la encuesta no resuelve es qué pasa con ese 30% que estaría a favor de un referéndum. La encuesta no señala en qué condiciones se daría ese referéndum. Hablar de un referéndum en general en una encuesta es muy abierto. Está bien, todos estarían de acuerdo, ese 30% estaría de acuerdo a favor de un referéndum independentista, pero ¿en qué condiciones se da ese referéndum independentista? ¿Qué es lo que realmente quieren los españoles? Muy rápido nada más, a mí me parece que uno puede encontrar cifras que contrasten lo que se destaca en la encuesta. Se dice 68% está a favor del diálogo de los españoles, no catalanes, pero hay un 60% que ve justo el encarcelamiento de los políticos independentistas catalanes. Entonces, son los mismos los que opinan una cosa y otra. En ese mar de confusión creo que está España. Esto es Club de Prensa. Vamos a la última pausa y regresamos. La tradición de este programa, la mala semana los viernes, a nuestros invitados, ¿a quién se la dan? ¿Quién ha tenido una mala semana, Pepe? Devin Nunes es un político republicano que es el republicano de más alto rango en el Comité de Inteligencia que lleva justamente a cabo las audiencias de un posible juicio político al presidente Donald Trump. Y bueno, la audiencia seguramente no lo conocerá, pero si siguieron las audiencias
no se olvidarán de las caras de David Núñez durante toda la deposición de testigos esta semana. En particular, el testimonio de Gordon Sondland asegurando que las instrucciones de la presión ucraniana venían directamente del presidente. La cara del señor Núñez solo fue voltear y decir: wow, estamos totalmente en el suelo. Y después también los demócratas cuestionaron al propio Núñez, que es el republicano de más alto rango en el Comité de Inteligencia, por las conexiones financieras que tenía con un acusado de fraude, que es un asociado de Rudolph Giuliani, el abogado personal del presidente. Y cuando le presentaron las pruebas para ser incluidas en el récord de la audiencia, se quedó: Dios, estoy mal, aquí yo no debería estar liderando este debate, ¿no? Entonces lo pasó muy mal el señor David Núñez. Una mala semana, el fin de semana le sirve para recuperarse. Vamos con más malas semanas, Alfonso. Iván Duque, el presidente colombiano, hablábamos al comienzo del programa que parecía que Colombia era inmune a esta agitación social en la región y que finalmente ha visto como también el pueblo colombiano ha salido a las calles, como bien comentábamos antes, con una demanda y unas peticiones transversales, amplias y mayoritarias que yo creo que van a forzar a que Duque replantee el curso de su gobierno al año de haber asumido la presidencia y ponen a Colombia, una de las grandes economías y potencias de la región, en una situación complicada e incómoda, ¿no? La mala semana de Iván Duque con esas protestas, ahora pendiente de lo que venga en esa negociación, precisamente para evitar que arraiguen en ese miedo que comentábamos antes de que Colombia se acabe convirtiendo en un escenario de inestabilidad como lo hemos visto en Chile. ¿Quién se lleva la mala semana? Se lleva la mala semana Keiko Fujimori, la ex candidata a la presidencia en el Perú, hija del expresidente del Perú, Fíjate Alberto que hemos hablado Fujimori, mucho de Perú esta semana. y que ha tenido varias semanas. Esta semana también ha sido muy mala para ella, porque el empresario más importante del Perú, el director más importante de la compañía financiera más importante del Perú, que es Credicorp, confirmó efectivamente ante los fiscales que dio una donación de más de $3 millones para su campaña presidencial. Otros empresarios importantes en el sector minería y en otros sectores han confirmado efectivamente que entregaron grandes donaciones a Keiko. Es mala semana porque ella había negado que estuviera al tanto de donaciones. Ella había dicho que su gestión o que la gestión de donaciones en su partido político no la veía ella y que en realidad no habían recibido donaciones de ese tipo. Al final, las declaraciones y las admisiones de los empresarios peruanos confirmando que sí entregaron millones de dólares a Keiko Fujimori es una prueba más de que aunque esto fuera dinero lícito, ella sí estaba al tanto del manejo de las finanzas de su partido y además están pendientes otros casos por lavado de activos y lavado de dinero que habrían sido también utilizados para sus campañas de elecciones en anteriores oportunidades. Escuchándote, me reflexionaba sobre el gran fracaso que cuando los países han entrado en procesos democráticos, uno de los grandes problemas que han tenido ha sido resolver desde el origen la definición del financiamiento de los partidos políticos. Esto ha pasado en España, ha pasado en América Latina, que muchos países de América Latina se fijaron en la transición española y en el sistema español para emularlo, ¿no? Últimamente. Y ese problema, no, pero en el sistema de la arquitectura del Estado, la distribución, el desarrollo administrativo, y ese es un problema que afecta a todos los países. Sí, es un tema pendiente en todos los países porque es un tema en el que no hay transparencia, no se conoce cómo es que los candidatos llegan a tener esos dineros para lanzarse a las campañas políticas. Club de Prensa, análisis de los invitados que nos acompañan. Así terminamos. Gracias por haber estado con nosotros y a ustedes por la generosidad de su tiempo. Feliz fin de semana.